Para concluir con el tema del uso de la biblioteca MAT, voy a elaborar el problema 16 como tercer ejemplo. En este problema nos piden elaborar un programa en C++ que calcule la fuerza resultante y el ángulo resultante para dos fuerzas descritas en el primer cuadrante del plano cartesiano. Bien, aquí tenemos el siguiente esquema. Lo que nos piden calcular es la fuerza resultante y el ángulo de esta fuerza resultante para dos fuerzas descritas en el primer cuadrante del plano cartesiano. Tomar en cuenta que las expresiones que me permiten calcular esta fuerza resultante estarían en función de la suma de las componentes en X y de las componentes en Y. Y al final emplear el teorema de Pitágoras para calcular esta magnitud en función de estas componentes. Y ya por último obtener el ángulo resultante. Voy a pasar al compilador para el desarrollo del código fuente, considerando ya mis expresiones y tomando en cuenta que los datos de entrada para obtener el resultado de la fuerza resultante y el ángulo resultante sería la fuerza 1, el ángulo 1, la fuerza 2 y ángulo 2. Y voy a tener a la salida dos valores, el de la fuerza resultante y el ángulo resultante. Voy a pasar al compilador para el desarrollo del código fuente. Bien, continuando en el compilador, nuevamente voy a crear un nuevo proyecto. Selecciono consola aplicación. En este caso va a ser en lenguaje C. El nombre del proyecto va a ser ejemplo 3. Compilador por default GNU. Finalizamos y en el manejador desplegamos nuestro editor. Editamos nuestra plantilla. Comenzamos por agregar las bibliotecas. En este caso, recordar que estamos haciendo uso de la biblioteca MAT. Vamos a incluir la biblioteca Conio, el archivo edit y nuestra portada. Entonces Conio, edit, y nuestra carátula que se llama prueba.c. Bien, una vez que he agregado los archivos de cabecera, pasamos a la función principal y comenzamos con la declaración de nuestras variables. Nuevamente serían flotantes. Los nombres de las variables sería F1, A1, F2, A2 y la fuerza resultante FR y el ángulo resultante AR. Después de haber declarado nuestras variables, hacemos el llamado a nuestra carátula y limpiamos pantalla. Hacemos uso del gotoxy para ubicar el prom en las coordenadas 10,4 y colocar un print para mostrar el título de nuestra aplicación. Entonces aquí sería cálculo de la fuerza y ángulo resultante. Continuamos nuevamente con el uso de la función gotoxy para ubicar el prom en la coordenada 10,6 y mediante un print empezar a solicitar los datos. En el primer caso vamos a solicitar la fuerza 1 y almacenamos por medio de scan en formato flotante dirección de la variable F1. Voy a copiar estas líneas y a modificar para solicitar los demás datos. Control C, Control B, Control B, Control B. Entonces aquí vamos a solicitar el ángulo A1 y almacenamos en la variable A1. Solicitamos la fuerza 2 y almacenamos en F2. Solicitamos el ángulo
2 a 2 y almacenamos en nuestra variable a2. No olvidar modificar las coordenadas del prompt para que no se sobrescriba nuestros textos. Bien, una vez que hemos hecho la captura de nuestros datos, continuamos con los procesos. En este caso, bueno, las fórmulas se aplican directamente, no hay que despejar nada. Comenzamos por el cálculo de la componente en x. Entonces aquí sería fx es igual a la fuerza 1 por el coseno de A1 más la fuerza 2 por el coseno de A2. Punto y coma. Y luego calculo la componente en y. Entonces f en y es igual a f1 por el seno de A1 más f2 por el seno de A2. Bien, antes de continuar hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que no he declarado la fuerza de la componente en x y la componente en y. Así que bueno, necesitamos declarar estas dos variables, fx y fy. Otra consideración es que bueno, cuando yo le solicito al usuario que ingrese el ángulo, el usuario va a ingresar el valor expresado en grados. Así que si yo no hago la conversión previa al uso de la función coseno y seno, voy a tener un error. Así que bueno, hay que considerar la conversión. Y bueno, aquí voy a escribir, antes de usar el dato que está almacenado en A1, su conversión a radianes. Entonces A1 por asignación, en este caso sería el valor de pi, que es m-pi dividido entre 180. Eso sería para el ángulo A1. Lo mismo debo considerar para el ángulo 2. Entonces sería el mismo procedimiento, pero cambio a mi variable A2. Y una vez que he hecho estas conversiones, ahora sí puedo desarrollar los cálculos de las componentes en x y la componente en y. Continuando con los procesos, una vez que ya tengo definido fx y fy, puedo calcular fr, que es igual a la raíz cuadrada sqrt de la suma de fx al cuadrado con fy al cuadrado. Entonces continúo haciendo uso de la función pow para elevar fx al cuadrado. Entonces sería fx, 2 más elevar al cuadrado la componente f en y, y quedaría f en y, al cuadrado, pow, paréntesis, fy, 2. Y ya con esto estaría realizando el cálculo de mi fuerza resultante. Ahora el ángulo resultante. El ángulo resultante es igual al arco tangente. Entonces escribo a tan de el valor fy dividido entre fx. Nuevamente aquí el resultado que almacena AR es un valor que expresa un ángulo pero en radianes. Así que bueno, debo considerar su conversión a grados para mostrar el resultado en pantalla. Bien, vamos a continuar. Ya nada más para finalizar necesito imprimir los resultados. Así que bueno, nuevamente hago uso del GOTXY para ubicar el prompt en la coordenada 10,12 y decir que la fuerza resultante es, y muestro mediante un visor en formato flotante 2 decimales. Mi argumento sería FR. Copio esta línea y modifico para mostrar en pantalla el ángulo resultante. Entonces aquí escribo ángulo resultante. Ángulo resultante, nuevamente muestro
dos decimales en formato flotante y el argumento es AR. Agrego mi Getch para poder detener mi ventana y poderla observar en mi versión final. Agrego los archivos de edit y prueba y posteriormente pasaría a la ejecución de mi programa. Entonces, de un ejemplo anterior, copio el archivo de prueba, edit, lo pego en mi carpeta de proyecto y voy a pasar a la ejecución de mi programa. Bien, aquí ya en la ejecución de mi programa tengo mi carátula, oprimo una tecla y bueno, ya continúo con la aplicación. El título es cálculo de la fuerza y ángulo resultante. Voy a proporcionar valores, por ejemplo aquí de fuerza 1, 10, vamos a ponerle un ángulo también de 10, fuerza 2, 10 y un ángulo de 20. Y bueno, aquí tengo el resultado de mi fuerza resultante, que es aproximadamente 20, esto es correcto, y el ángulo resultante es de 0.26. Recordar que este dato está expresado en radianes. Aproximadamente esto tiene que ser en grados 15 grados. Vamos a hacer la conversión y nuevamente a proporcionar los mismos datos para comprobar que el ángulo resultante es correcto. Entonces, en la parte de impresión del argumento AR lo voy a multiplicar por 180 y dividirlo entre la constante pi. Nuevamente ejecuto, proporciono los datos 10, 10, 10 y 20. Y como ustedes observan, el ángulo resultante sí es de 15 grados. Entonces ya con esto estaría yo comprobando que efectivamente los resultados son correctos. Bien, este sería mi último ejemplo para el manejo de la biblioteca MAT. Ustedes tienen pendientes sus prácticas complementarias que les va a seguir ayudando a utilizar correctamente las funciones que se encuentran dentro de esta biblioteca. Entonces finalizo el video y ustedes complementen la actividad haciendo sus prácticas correspondientes. Nos vemos en un próximo video.